Bienvenidos a otro video del curso de patrones de diseño con Python. En esta ocasión vamos a implementar el patrón de diseño Bridge. El patrón de diseño Bridge se utiliza para desacoplar la abstracción de la implementación de una clase de manera que ambos puedan variar de forma independiente. Este patrón es útil cuando se desea separar la lógica de alto nivel de su implementación específica, lo que facilita la extensibilidad y escalabilidad del código. En este caso se implementa definiendo una interfaz de abstracción que contiene una referencia a un objeto de tipo implementor. Las subclases de abstraction pueden cambiar la implementación concreta en tiempo de ejecución, permitiendo variaciones en la implementación sin cambiar la abstracción. Vamos a ver un ejemplo en el que queremos renderizar. Podemos tener un programa que grafique ciertos objetos en 3D, en 2D y demás. Pero, por ejemplo, hay diferentes formas de renderizar un objeto. Una puede ser mediante un objeto vectorizado y otra puede ser, por ejemplo, en un objeto, en una forma que sea como de trama, ¿no? Así se le dice, en trama. Y la forma en la que, la forma en que se implementa esto varía dependiendo de lo que tú quieras graficar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra clase implementor vamos a definir la clase abstracta y vamos a implementar una clase para cada tipo de renderizado. Entonces, por ejemplo, como ya sabes, cuando queremos declarar una clase abstracta, tenemos que importar ABC y tenemos que importar abstract method. Entonces, nuestra clase abstracta pues será renderer y vamos a tener ABC, vamos a heredar de ABC y vamos a definir el método abstracto. Este método abstracto pues puede ser renderizar cualquier cosa, ¿no? En este caso yo le voy a poner render shape. Entonces la vas a pasar la figura que quieres renderizar y en este caso se define dentro de las interfaces de cada tipo de renderizado. Entonces, por ejemplo, aquí, si queremos definir el renderizador vectorial, por ejemplo, pues tenemos que pasarle la forma y esto hereda de renderer. Y de esta forma, pues si tú te fijas aquí, nos dice que está dibujando una figura con vectores como tipo vector y, por ejemplo, podemos tener otro renderizado que sea el raster renderer que lo grafica, bueno, en este caso lo grafica, por ejemplo, con líneas y en este caso lo grafica con píxeles, ¿no? O sea, tú puedes implementar dentro de estas clases la forma abstracta de cómo se dibuja una figura dada la forma en que lo quieres renderizar, ya sea de una forma vectorial o una forma que le dicen raster, ¿no? Eh, como de trama y se grafica píxel a píxel, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos estas dos implementaciones. Recordemos que incluso la clase abstracta la podemos extraer a otro archivo. En este caso los voy a implementar aquí todos juntos. Y ahora sí, en abstraction es donde vamos a definir cómo es que se grafica cada figura o cada cosa, ¿no? Entonces, vamos a importar nuestra clase abstracta. Entonces, from implementor, vamos a importar nuestro renderizador. Y vamos a definir una clase base que es figura. Y bueno, esta tiene diferentes métodos, ¿no? En este caso, su constructor pues será el tipo de renderizado que queremos utilizar. Y vamos a definir, por ejemplo, un método draw. En este caso simplemente lo dejamos así sin definir porque esto depende de la figura. La forma de dibujar cada figura cambia. Y, por ejemplo, una función resize que también la vamos a darle pass, ¿no? Y luego podemos empezar a implementar cada tipo de figura que queramos, ¿no? Como por ejemplo un triángulo, un círculo, un rombo, cualquier figura que tú quieras implementar aquí es donde se va a definir. En este caso vamos a definir una clase círculo. Y en esta clase círculo va a heredar de shape. Y pues aquí es donde vamos a inicializar el constructor de la figura shape, porque en este caso vamos a pasarle el renderizador y vamos a pasarle los atributos propios de la figura, como por ejemplo el radio de un círculo. Entonces, def init, vamos a pasarle el renderizador y vamos a pasarle el radio.
En este caso, inicializamos también la superclase con el renderer, que lo recibe como constructor. Y aparte, pues definimos los atributos particulares de la figura, que en este caso es el radio. Y pues aquí puedes agarrar más cosas, ¿no? Como posición X, posición en Y y demás. Pero aquí estamos simplemente poniendo el ejemplo. Entonces, ahora sí, podemos definir el método draw particular para esta subclase que hereda de figura. Y pues, ¿cómo renderizas un círculo? Pues nuestro renderizador es el que hará el trabajo, ¿no? Entonces le damos render shape. Y pues puedes tener un enum dentro de renderer shape o diferentes formas de graficar algo, pero por ejemplo aquí en Shape puedes tener casos de cómo se renderiza cada figura que tú quieras. En este caso yo le paso el círculo, entonces cuando llega esta función va a decir dibujando un círculo con líneas. Y si utilizamos el otro tipo de renderizador va a decir dibujando un círculo con píxeles y demás, ¿no? Entonces esa es la forma en la que se abstrae y si te fijas, pues aquí por así decirlo, extrajimos la complejidad de implementar la parte del código que se encarga de renderizar y la parte que se encarga de cargar el objeto como tal, ¿no? Con, por ejemplo, el radio y demás, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la función resize y pues esta resize lo que hace es alterar el radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes tener tantas acciones aquí como tú quieras que alteren la figura del círculo, pero a final de cuentas, la función o la clase que se encarga de hacer el renderizado, de dibujar el círculo en tu aplicación, está abstraída en otra clase que no afecta a tu código del círculo. Es decir, ya está definido. No tienes que hacer cambios en tu clase círculo para poder definir eso. Ya está en tu clase abstracta. Ahora, una vez que ya tenemos esto definido, pues sigue lo que es implementar el código cliente. Entonces, para esto tenemos que importar las figuras que queremos generar, ¿no? En este caso yo definí la figura circle y en Implementor yo definí los diferentes tipos de renderizado. Entonces, si tú te fijas, lo que me va a permitir hacer este patrón de diseño es cambiar entre cada forma de renderizar una figura y la figura que quiero usar, ¿no? Entonces, aquí defino mi main y, por ejemplo, vector cycle va a ser igual a cycle pasándole vector renderer. Y en el segundo caso va a ser, por ejemplo, raster cycle utilizando el raster renderer. Y finalmente, pues simplemente los puedo dibujar. Entonces, ejecutando mi código cliente, aquí puedes ver que me metí un error. Me dice que no tiene atributo nombre. Simplemente porque este no es un objeto, sino que es un string directamente. Entonces vamos a decirle que nos imprima simplemente shape. Lo volvemos a ejecutar. Y aquí me está retornando, pero no lo está imprimiendo, ¿no? Entonces vamos a imprimirlo. Vamos a imprimir la respuesta de esta función. Lo volvemos a ejecutar y nos retorna none. Vamos a ver por qué. Porque draw no retorna, entonces no retorna nada. En este caso, entonces, en lugar de hacer un return, vamos a cambiar esto por un print. Que nos imprima lo que está aquí. También le damos print. Como puedes ver, puedo modificar este código y no se va a alterar nada de mi clase abstracta. En este caso no es return, simplemente aquí es print. Imprimimos, quitamos esto. Lo volvemos a correr y como puedes ver, cada renderizador me dio un comportamiento diferente utilizando el mismo constructor del objeto circle. Entonces aquí me está diciendo drawing circle as lines y drawing circles as pixels. Entonces no estoy alterando el código de implementación del círculo, sino que estoy cambiando el renderizador que estoy usando.
Y aquí podrías seguir agregando más renderizadores, más tipos de renderizadores, o incluso hasta proyecciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si quisiera proyectar una figura de 3 dimensiones en 2 dimensiones, podría ser una clase que se encargue de eso. Y de esta forma, obviamente no estamos implementando esto con un motor gráfico ni nada, sino que estamos entendiendo el patrón de diseño con un ejemplo y estamos entendiendo la potencia que tiene este patrón de diseño para separar el código complejo, que es como tal un renderizador, pero lo puedes extender a más cosas, de la definición de un objeto y sus atributos, y cómo puedes utilizar esto para incluso cambiar el tipo de renderizador directamente de una clase, sin necesidad de hacer mayores modificaciones en tu código. Y eso, si tú te fijas, es escalable porque tú puedes seguir agregando más tipos de renderizadores y a su vez los vas a poder seguir usando en cada clase Circle. Entonces, finalmente aquí el comportamiento cambia y esto, si lo implementas bien en una aplicación con motor gráfico, vas a ver el impacto que tiene al momento de poder graficar, por ejemplo, hasta un círculo, ¿no? Pero ve esto de forma un poco más compleja. Cuando empiezas a hacer figuras más compuestas y demás, todo esto le da comportamientos a tus elementos y a tus objetos. Entonces, de esta manera te permite abstraer cosas muy complejas, hacer el código abierto cerrado, es decir, que puedas seguir agregando cosas y seguir los principios SOLID. Y pues aquí está el patrón de diseño. Entonces, espero que te haya gustado este video del curso. Dale like, suscríbete, compártelo. Y bueno, vamos a empezar en el siguiente video a ver los patrones de diseño de comportamiento. Y bueno, recuerda que siempre, siempre vas a aprender un bit a la vez.